Hoy estudiemos en la Biblia los testimonios sobre nuestra Madre Jerusalén Celestial, para confirmar nuevamente cómo la Biblia da testimonio de nuestra Madre, y grabemos los testimonios en nuestro corazón y fortalezcamos nuestra fe aún más. El título del sermón es: Las Escrituras dicen que es necesario que así se haga. Existen numerosas iglesias en el mundo. Todas ellas insisten en que su creencia es correcta. Entonces, la Biblia dice que Dios concederá la salvación a sus hijos cuando se arrepientan y regresen a los brazos de la Madre Jerusalén Celestial. Debemos centrarnos en las Escrituras. Dicen que es necesario que así se haga. En otras palabras, tenemos que saber si todas las cosas están o no testificadas por Dios y los profetas. Como saben, la Biblia es la palabra de Dios. No debemos añadir ni quitar nada de ella. Dios dijo: las Escrituras dicen que es necesario que así se haga. Confirmemos la voluntad de Dios, que dice: todo lo que está profetizado en la Biblia debe cumplirse. En primer lugar, veamos las características de la Biblia en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Aquí está claramente escrito: no añadiréis nada a la palabra de Dios, ni disminuiréis de la palabra de Dios. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. ¿Para qué? Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. La razón es que todos los 66 libros de la Biblia son las palabras ¿de quién? Son las palabras de Dios. Es por ello que la gente no debe interpretar la Biblia con sus propias opiniones, hipótesis o ideas. Nunca deben añadir sus propios comentarios a la Biblia. Deben aceptar lo que la Biblia dice. Veamos Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Este libro es la Biblia, ¿verdad? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas algo que no es la palabra de Dios de la Biblia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras, disminuye las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lo mismo dice en Deuteronomio, capítulo 4. Dios mostró su voluntad una vez más en el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis 22. No añadan ni disminuyan nada de la Biblia. Si añaden, las plagas vendrán sobre ustedes. Si quitan, quitarán su parte de la santa ciudad. Esto es lo que la Biblia nos testifica. Jesús también consideró este asunto muy importante cuando vino a la tierra hace 2000 años. Él pudo haber evitado el peligro fácilmente. Él pudo haber vencido a todos los soldados que vinieron a capturarlo y crucificarlo. Sin embargo, dejó que todas estas cosas sucedieran, a pesar de los intentos de sus discípulos por detenerlos. Él estaba decidido. Vine a esta tierra como ofrenda de expiación. Si evito la crisis para no ser la ofrenda de expiación, entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras que dicen que es necesario que así se haga? ¿Y quién lo cumplirá? ¿Acaso no pueden ver la determinación de Dios de que ciertamente cumplirá lo que está escrito en la Biblia? Veamos nuevamente la firme voluntad de Dios de cumplir las Escrituras en Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26,
versículo 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Esta es la escena en la que Judas Iscariote traicionó a Jesús por 30 monedas de plata y lo entregó a los siervos del sumo sacerdote. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús ciertamente tenía el poder y la autoridad para evitar una situación tan peligrosa y ahuyentar a los siervos del sumo sacerdote que vinieron para arrestarlo. Pero Él no hizo esto, diciendo, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que Cristo quitaría todos los pecados y sufrimientos de la humanidad como el sacrificio de la ofrenda de expiación? ¿Quién lo cumplirá? Con esto, Jesús confirmó una vez más que la Biblia es la palabra absoluta, a la que nunca se le puede añadir ni quitar. Dios nos dice que todo lo que está escrito en la Biblia, sin duda se cumplirá. Entonces, hoy, encontremos algunos puntos importantes en los 66 libros de la Biblia. Si ven Lucas, capítulo 19, ¿qué dice sobre el propósito de la venida de Jesús a esta tierra? Dice que Él vino a buscar y a hacer, ¿qué? Él vino a buscar y a salvar a los hijos perdidos del cielo. Si no añadimos ni quitamos nada del sistema celestial ni del sistema terrenal, sino que los vemos sobre la base de la Biblia, podemos recorrer el camino correcto de la fe y hallar la respuesta a la pregunta, ¿por qué necesitamos creer en Dios Padre y Dios Madre? Dios dijo, no añadan ni disminuyan nada de la Biblia. Ahora, veamos Hebreos, capítulo 8. Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es, ¿qué? A lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Aquí se habla acerca del santuario. Cuando ellos construyeron el santuario terrenal, siguieron el modelo del santuario celestial. Entonces, ¿el santuario celestial es diferente del santuario terrenal? No, se ven iguales. El santuario terrenal fue diseñado sobre el modelo del santuario celestial. En cuanto a las cosas que pasan en la tierra, la Biblia dice, son figura y sombra, mientras que lo que está en el cielo es su realidad. Dios dijo, haz el santuario en la tierra como figura y sombra del santuario celestial según el modelo exacto. Si piensan en el sistema familiar de la tierra, existen el padre, los hijos e hijas. ¿Y quién más en la familia? La madre. Este es el mundo de la figura y sombra. Entonces, ¿dónde está su realidad? Está en el cielo. De acuerdo con el modelo de la familia celestial, se creó la familia terrenal. Así como existe el Padre en la familia física de la tierra, existe Dios Padre en el mundo espiritual. De la misma manera, así como existen los hijos e hijas en la familia física, existen los hijos e hijas, los hijos de Dios en el mundo espiritual y celestial. Entonces, ¿qué más existe en la familia física en la tierra? La madre. Entonces, ciertamente la Madre Celestial debe existir en el mundo celestial. La figura tiene a la madre. ¿De quién es figura?
es figura de lo que está en el cielo. El santuario no es lo único que es figura y sombra de lo que está en el cielo. La tierra, el mundo en que vivimos, también es figura y sombra del mundo celestial. Dios nos ha hecho saber esto a través del asunto del santuario. En Hebreos capítulo 8 está escrito que la tierra es el mundo de la figura y sombra. Entonces, encontremos la verdad con el asunto de la familia. Veamos Hebreos capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Existe el Padre en la familia del mundo de la figura. Asimismo, ¿existe el Padre en el mundo espiritual? Sí existe. Él ciertamente existe. Es porque el Padre de la tierra es una figura según el modelo del Padre Celestial. El mundo en que vivimos es figura del mundo celestial. Es por eso que así como existe el Padre espiritual en el cielo, existe el Padre físico en la familia terrenal. Jesús mismo nos enseñó esto claramente cuando vino a la tierra. Veamos Mateo capítulo 6. En el versículo 8 está escrito: No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Jesús dijo que Dios es nuestro Padre. Vosotros, pues, oraréis así, ¿cómo? Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos enseñó que Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre celestial. En la familia física de la tierra existe el Padre. Del mismo modo, existe Dios Padre, que reina sobre todo el universo en el reino de los cielos. No debemos añadir ni quitar nada de la Biblia. Solo necesitamos creer en esta enseñanza como la Biblia dice. Solo entonces podremos permanecer en la verdad. Entonces, pensemos sobre quién necesita el término Padre. ¿Una mujer necesita ser llamada padre? ¿Un vecino necesita este título? ¿Su primo lo necesita? ¿Quién debe utilizar este término? Los hijos necesitan este término. Padre es un título utilizado en la familia por los hijos. Otros parientes no requieren este término. En la familia física en la tierra, existen el Padre, los hijos y las hijas, ¿verdad? Del mismo modo, espiritualmente, existen Dios Padre y los hijos e hijas de Dios, los creyentes en Dios. Confirmemos todo en la Biblia. Veamos 2 Corintios, capítulo 6. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré, ¿qué? Seré para vosotros por Padre. Dios mismo dijo esto. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis, ¿qué? Me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí dice, y vosotros me seréis hijos e hijas. Esto significa que somos hijos de Dios. Dios Padre existe, y los hijos e hijas de Dios existen. Todo en la tierra combina perfectamente con lo que está en el cielo. Podemos confirmarlo en la Biblia. En la familia terrenal existen el Padre, los hijos e hijas y, ¿quién más?
existe la madre que desempeña un importante papel en la familia. Así como la madre desempeña un importante papel en la familia terrenal, debe existir la madre espiritual en la familia espiritual. Necesitamos confirmarlo a través de la Biblia. Si ella existe, todos los que no creen en Dios Madre no pueden ser salvos. Es porque está escrito que si añadimos algo a la Biblia, vendrán sobre nosotros las plagas. Y si quitamos algo de ella, se quitará nuestro privilegio de entrar en la santa ciudad. Dios ya tomó una decisión. Es por ello que ningún hombre puede decir, podemos ir al cielo aunque no creamos en la Madre. Ningún hombre puede anular el veredicto de Dios. Para hallar la verdad, debemos abrir bien nuestros ojos y humillarnos. Se dice que debemos doblar la cintura para obtener la verdad. Todos debemos ser humildes ante la verdad. Debemos humillarnos ante la verdad. Solo entonces podremos obtener la verdad que estamos buscando. La familia terrenal y la familia espiritual tienen una perfecta simetría en la relación de figura y realidad. La Biblia lo explica claramente. En la familia terrenal existe la madre. Entonces, ¿la madre terrenal existe como figura y sombra de la madre celestial? Sí, así es. Necesitamos confirmar que tenemos a la Madre Celestial mediante la Biblia. Si la Biblia dice que ella no existe, no necesitamos creer. Si creemos en algo que no está en la Biblia, podríamos extraviarnos. Aceptemos solo las enseñanzas de la Biblia exactamente como son. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 4. Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién? La cual es madre de todos nosotros, es libre. Cuando mostramos este versículo, algunas personas que nunca han escuchado sobre Dios Madre se sorprenden y preguntan, ¿esta Biblia es igual a la mía? Está bien. ¿Por qué no trae su Biblia? Entonces, les mostramos el mismo versículo en sus Biblias. Es la misma palabra. Otros idiomas, ¿no dirán algo diferente? Está bien. Tráigala en cualquier idioma que pueda reconocer. Y encontramos el mismo versículo. Y allí está nuestra madre. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esto está indudablemente escrito en la Biblia. La Biblia dice que todos los sistemas terrenales son perfectamente moldeados, según las cosas celestiales. Este es un importante versículo a través del cual podemos confirmar la relación entre las cosas terrenales y las cosas celestiales. Entonces, ¿solo existen los títulos de padre, madre, hijo e hija? No. Hermanos y hermanas, ¿con qué están relacionados los miembros de la familia? Con la sangre, ¿cierto? Ya que recibimos la carne y la sangre de nuestros padres, ellos dicen, ustedes son mis hijos e hijas. Entonces, ¿con qué está relacionada nuestra familia espiritual? Ya que la familia terrenal es figura y sombra de las cosas celestiales, nuestra familia espiritual también está relacionada a través de la sangre. Entonces, ¿cómo nos transmitió Dios su carne y su sangre a sus hijos? ¿No creen que es una pregunta importante? Encontremos la respuesta en la Biblia. Vayamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? El término Pascua aparece muchas veces y es enfatizado. Versículo 18. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Quién dijo esto?
Jesús dijo a sus discípulos, celebraré la Pascua con ustedes. Él definitivamente dijo que iba a guardar la Pascua. Versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon. ¿Qué? Prepararon la Pascua. Pedro y Juan, estos discípulos fueron enviados a preparar la ceremonia de la preciosa verdad de la Pascua. Hoy, sin embargo, ninguna iglesia guarda la Pascua, excepto nuestra Iglesia de Dios. Es realmente sorprendente. Aunque Jesús mismo celebró la Pascua y nos enseñó dándonos ejemplo, ellos no guardan esta Pascua. ¿No es insólito? Entonces, ¿por qué Jesús permitió que toda la humanidad guarde la fiesta de la Pascua? Aquí hay una importante razón. Veamos el versículo 26. Y mientras comían, esta es la escena de la preparación de la Pascua y comer la Pascua. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. Esto es, ¿qué? Dando el pan en el día de la Pascua, Él dijo, esto es mi cuerpo. Él se refirió al santo pan de la Pascua como el santo cuerpo de Dios y lo dio a sus discípulos. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, ¿qué hay en la copa? Él tomó la copa del vino de la Pascua y dio gracias. Les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es, ¿de quién es la sangre? Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La preciosa sangre y el santo cuerpo de Dios. Jesús permitió a sus hijos este precioso pan y vino de la Pascua como señal y símbolo, y les ordenó guardar esta fiesta. A través de la Pascua, Él hizo conocer claramente a sus hijos la realidad del santo cuerpo y la preciosa sangre de Dios, diciendo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En otras palabras, aquellos que guardan la Pascua comiendo el pan y bebiendo el vino de la Pascua, no comen ni beben un pan y vino ordinarios. ¿Qué es lo que llegan a comer y beber? Esto significa que llegan a heredar la santa carne y la preciosa sangre de Dios. Por lo tanto, aquellos que no guardan esta Pascua no pueden decir ante Dios, Señor, Señor, soy hijo de Dios, por favor sálveme. Aunque digan eso, ante los ojos de Dios no tienen la marca de haber guardado la Pascua. En ellos no se hallan ni la carne de Dios ni su preciosa sangre. Así que Dios dirá, ustedes no son mis hijos. Esto está escrito en el libro de Mateo capítulo 7. Como hemos visto aquí, guardar la Pascua no es una simple ceremonia de comer pan y beber vino. La Pascua es un día en el que heredamos la santa carne y la preciosa sangre de Dios. Y la ceremonia es la Santa Cena de la Pascua. En la familia terrenal, los que heredan la carne y la sangre de los padres terrenales son llamados hijos. Y los que transmiten su carne y su sangre a sus hijos son llamados padre y madre. También en el vínculo espiritual debemos estar relacionados por la sangre. Nuestros lazos de sangre pueden formarse a través del pan y el vino de la Pascua. Como Jesús dijo, esto es mi carne y esto es mi sangre. Cuando heredamos la santa carne y la preciosa sangre de Dios, finalmente podemos recibir el sello como santos hijos de Dios. Cuando nos convirtamos en estos hijos de Dios, se nos dará sabiduría y entendimiento que nos permita llamar a Dios Padre y Madre. Muchos testimonios de la Biblia muestran que tenemos a Dios Madre y que se nos puede dar la vida eterna a través de Dios Madre. Encontremos el versículo relacionado en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La Biblia nos enseña que cuando nuestro Dios creaba los cielos y la tierra y todas las cosas, no fue solo el Padre quien creó toda la humanidad. ¿Qué dice la Biblia aquí? Hagamos al hombre. Dios, que creó al hombre, no es uno. Dios es plural. Ya que se refirió a sí mismo como nosotros, no es un Dios singular. Existe solo un Dios. Dios es uno y único. Esto es incorrecto. Su Biblia, mi Biblia y las demás no son diferentes, sino la misma en palabras y contenido. Ya que la Biblia tiene el texto original, los contenidos no pueden cambiar. Veamos una vez más el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Aquí también. ¿Qué está escrito? Dios dijo, hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Las personas tratan de crear excusas para explicar este hagamos. Ellos dicen que hagamos se refiere a los ángeles, pero los ángeles no pueden ser el creador que crea al hombre. La Biblia dice que los ángeles son solo criaturas creadas por Dios. Por lo tanto, hagamos, aquí se refiere a Dios que tiene el poder de crear al hombre. Lo seguro aquí es que Dios no es uno. El término hagamos demuestra eso. Como muestran las palabras hagamos y nuestra, Dios se describe como plural. Si ven otras versiones de la Biblia, pueden ver que todas son iguales. Todas ellas dicen hagamos y nuestra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿A quiénes creó? Varón y hembra los creó. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y fueron creados varón y hembra. A través de la expresión nuestra imagen, podemos ver qué imágenes de Dios existen. Cuando Dios creó al hombre diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, fue creado el varón. Y también fue creada la mujer cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, ¿qué imágenes de Dios existen en el Dios que dijo hagamos? Deben existir la imagen masculina de Dios y la imagen femenina de Dios. En cuanto al Dios masculino, la gente lo ha llamado por mucho tiempo Dios Padre. Entonces, ¿cómo debemos llamar al Dios femenino? Claro está, ella debe ser Dios Madre. No solo existe Dios Padre, sino también Dios Madre. Y todos los seres humanos fueron creados por Dios Padre y Dios Madre. Son solo los hijos de Dios los que pueden entrar en el reino de Dios. Para convertirnos en hijos de Dios, debemos heredar la santa carne y la preciosa sangre de Dios a través de la Pascua. Entonces podemos llegar a ser los hijos de Dios y regresar a nuestro hogar eterno, el cielo. Sobre este asunto, el Espíritu Santo mismo lo testifica y comprueba. Confirmémoslo. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. ¿Quiénes? Somos hijos de Dios. ¿Quién escribió el libro de Romanos? ¿Quién lo escribió siendo inspirado por el Espíritu de Dios? Fue el apóstol Pablo. ¿A qué iglesia asistía el apóstol Pablo? ¿Y qué ceremonias se realizaban en esa iglesia? Se realizaban la fiesta de la Pascua, así como el día de reposo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor
lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros. Tomó también la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En 1 Corintios capítulo 11, podemos ver cómo Jesús nos concedió la Pascua. Hemos visto que Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿A través de qué nos reconoce como sus hijos? A través de la carne y la sangre que hemos heredado de nuestros padres. Hemos heredado la carne y la sangre de Dios, tal como Él dijo: esto es mi carne y esto es mi sangre. Entonces, ¿quiénes somos? Somos los hijos e hijas de Dios. Esto se confirma fácilmente. Otros vendrán a Dios y dirán: Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, e incluso hicimos muchos milagros. Entonces, ¿qué dirá Él? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿cómo es que Él nos reconoce? Él lo sabe a través de la carne y la sangre de Dios en nosotros. ¿No están de acuerdo? Continuemos con el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios Padre y Dios Madre vinieron a esta tierra para buscar a sus hijos perdidos. Por lo tanto, nosotros también debemos unirnos con un solo corazón para encontrar a nuestros hermanos y hermanas perdidos. En el mundo espiritual, no podemos llamar a nuestros hermanos y hermanas con nuestros ojos espirituales. Entonces, ¿qué se nos pidió hacer? Vayan a Samaria y hasta lo último de la tierra, y testifiquen las buenas nuevas a todas las naciones, sin omitir a nadie. El Padre y la Madre Celestiales vinieron a la tierra para buscarnos y salvarnos. Por el hecho de que somos hijos celestiales, no podemos ver con nuestros ojos. Pero los ángeles destructores pueden ver a quien se le concedió la santa carne y sangre de Dios. Por esto, ponen el sello de Dios en nuestras frentes. Los ángeles ponen el sello de Dios diciendo: oh, esta persona es hijo de Dios. Estos son los hijos e hijas de Dios. Por esa razón, la Pascua es tan preciosa e importante para nosotros. En Lucas 22, Jesús dijo: ¿cuánto he deseado comer esta Pascua? Veamos Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: como saben, el Espíritu es Dios en masculino. En otras palabras, Dios Espíritu Santo es Dios Padre. Y el Espíritu y la esposa dicen: en otras palabras, Dios Padre y Dios Madre, que es la esposa del Padre, dicen. ¿Qué dicen? Ven. ¿A quién deben ir las personas? Deben ir a la iglesia que cree en Dios Padre y Dios Madre. Entonces, ¿dónde están el Espíritu y la esposa? La iglesia que cree en Dios Padre y Dios Madre es solo una en la tierra, es la iglesia de Dios. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome. ¿Qué? Del agua de la vida gratuitamente. El que quiera debe ir a la iglesia a donde los llaman Dios Padre y Dios Madre. Algunos dicen: cierta iglesia es muy conocida por su famoso predicador. Hermanos y hermanas, debemos considerar la salvación más importante que cualquier fama. La iglesia es para la salvación. Si una iglesia es famosa porque algunas celebridades u hombres influyentes asisten allí, la iglesia ya es incorrecta. La iglesia debe ser famosa solo porque allí está Dios. Tenemos a Dios en nuestra iglesia.
Aún más, no solo a Dios Padre, sino, ¿quién más está en nuestra iglesia? También tenemos a Dios Madre. En 175 países del mundo están viniendo incontables personas a nuestra iglesia. Nuestra iglesia de Dios ya se ha vuelto famosa. Aquí, en este famoso lugar, estamos nosotros. Tenemos a Dios Padre, a Dios Madre y a todos los miembros de nuestra familia celestial. Tengamos más orgullo de esto de ahora en adelante. Los santos de Dios nunca deben despreciar estas enseñanzas de la Biblia, sino grabarlas en lo profundo de sus corazones. Teniendo una fe correcta no solo en el Padre Celestial, sino también en Dios Madre, entremos en el eterno reino de los cielos de todas formas. El Espíritu lo garantiza, así que tengamos una gran fe para poder entrar en Él sin falta. Pidiéndoles que tengan una gran fe, quisiera concluir el sermón de hoy. Dios los bendiga mucho.